Sí, no, está bien, Ah, ni hablar, así que pues son cosas que se presentan. Claro que sí, entonces para terminarlo puntualito a las 12. gracias, doctor. Sí, André. Bien, muchachos, pues vamos, déjeme, ya le voy a admitir a los últimos. Vamos a continuar entonces con lo que estaba pendiente de trastornos hemodinámicos. Ya ahorita por ahí se nos cruzaron unos detallitos y ya no pudimos ingresar a tiempo a la plática, pero lo bueno es que pues no vamos atrasados, vamos bien. Entonces, aunque sea ahorita 35 minutos que nos quede de plática, pues también no vamos atrasados, porque gracias a Dios sí tuvimos clases en la semana, entonces pues no hay mucho tampoco de que nos podamos retrasar. Entonces, estábamos platicando, creo que esta es la que sigue. Déjenme les comparto bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ya esta es la última parte del capítulo y ya la última remembranza de lo que es embolia. ¿Cuál es la consecuencia final de un estatus embólico? ¿Sí? De que haya una trombosis y el riesgo de un embolismo, pues definitivamente es la lesión patológica final que se llama infarto, ¿verdad? El infarto entonces corresponde a una zona de necrosis. Déjenme aquí. Corresponde a una zona de necrosis, ¿sí? Dada por la oclusión vascular. Entonces, esta definición de infarto que ya la hemos venido revisando desde prácticamente capítulos anteriores, hemos estado hablando cada rato de infartos y necrosis. Estas definiciones que vienen a continuación son en relación a cómo se clasifica el infarto de acuerdo a su aspecto macroscópico, ¿sí? Los infartos, de acuerdo al color, ¿sí? Y a la presencia o no de infección, se pueden clasificar como infartos rojos, también conocidos como infartos hemorrágicos, y los infartos blancos o anémicos, ¿verdad? Y si el proceso de necrosis está asociado a una infección, le vamos a llamar infarto séptico. Eso es muy importante porque en la parte clínica los médicos utilizan mucho ese concepto, ¿verdad? Entonces, para que no lo olvidemos. Ahora bien, ¿dónde encontramos nosotros los infartos rojos? Los infartos rojos nosotros los vemos en sitios donde hay una obstrucción venosa, ¿verdad? Pues obviamente si tenemos algo que esté obstruyendo el drenaje venoso, pues es esperado que si hay un infarto, ese tejido se congestione. También es común los infartos rojos en tejidos laxos, como los pulmones. A ver si por favor me apagan ese micrófono, no sé quién lo tenga prendido. Entonces, les digo que tejidos laxos como en pulmones, donde suelen acumularse mucha sangre, también son sitios donde se da con frecuencia los infartos rojos. Tejidos con doble circulación, como el pulmón y el intestino delgado. Tejidos que habían estado ya congestionados previamente, ¿verdad? Por un flujo venoso lento, ¿verdad? También pueden generar infartos rojos, también mencionamos a los pulmones. Cuando se recupera el flujo sanguíneo en una zona que ya había presentado una oclusión arterial, ¿sí? También puede ser consecuencia de un infarto rojo. Mientras que los infartos blancos, ¿sí? Se producen cuando la obstrucción arterial se presenta en sitios donde hay una circulación terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tienen conexión con otra circulación, se acaban los capilares y ya no tienen otra interconexión con otro sitio, como el corazón, el riñón o el vaso, ¿verdad? Estos sitios son de circulación terminal y si se infartan con el paso de las horas,
esperemos que como al día siguiente mejor, ¿verdad? Se pase un poquito más de tiempo, el tejido genera una cicatriz blanca que corresponde al sitio donde estuvo el infarto y pues es por eso le conocemos como infarto blanco. Y en realidad, tanto uno como otro, así se observan macroscópicamente. De hecho, estas son imágenes de subtexto del Robbins, ¿verdad? Y se puede ver el aspecto de un infarto pulmonar en el inciso A. Vean cómo tiene una forma de triángulo, ¿verdad? Vean cómo la base queda hacia el parénquima, ¿sí? Y el vértice queda hacia lo que es el extremo de la pleura, ¿verdad? Vean, por lo regular dan este aspecto como infartos en forma triangular, un infarto rojo a nivel pulmonar, y de este lado tenemos al vaso con un infarto esplénico. Ven prácticamente pues una lesión blanco-amarillenta, pues obviamente muy diferente al color rojo que estaba de este lado. Entonces, vean la diferencia pues muy notoria histopatológicamente, ¿verdad? En el macro de un infarto rojo y un infarto blanco. Doctor, perdón, dice una Ajá. compañera que si la puede aceptar, por favor. Pues nomás que me manden la señal aquí no me aparece nadie todavía. Ah, bueno, Sí, gracias. nomás que si me aparecen, yo los voy metiendo, ¿eh? Aceptando. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias, doctor. Nomás que a lo mejor a veces se me tarda un poquito Zoom en mandarme la señal. Ok. Entonces, la característica histológica entonces del infarto, pues es una necrosis, ¿verdad? Obviamente, a excepción del sistema nervioso, pues son patrones de necrosis coagulativa. El sistema nervioso es una necrosis licuefactiva. Por lo regular, el tiempo que se requiere para los cambios tisulares, ¿verdad?, que se puedan observar, pues son 4 a 12 horas posteriores al evento oclusivo. Sí se requiere un poquito de tiempo para que morfológicamente se pueda expresar y se pueda hacer más notable el infarto, tanto en el macro como en el micro, ¿verdad? Prácticamente al posterior del evento necrótico, pues se activa la respuesta inflamatoria. Ustedes saben que cualquier tipo de isquemia y necrosis por sí sola atrae inflamación, pues obviamente llega la inflamación aguda, se dan los cambios de reparación, regeneración en dado caso que se pueda, o simplemente formación de una cicatriz, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del corazón, pues solamente permanece un tejido cicatrizal ya con el paso de los días y las semanas. Y esta es la última parte de su texto. Déjenme nomás ver aquí porque... ¿Dónde están sus compañeros? Es que me marca... Espérenme, denme un segundito. Es que, como estoy abriendo el Zoom ahorita en otra computadora... Ándale, aquí está, ahora sí. Ahora sí ya los pude meter. A veces uno está adaptado a utilizar un equipo de cómputo y luego se cambia a otra computadora y se traba uno en la hora de abrir las cosas, pero bueno. Y esta es la última parte de su texto, de su capítulo, ¿verdad?, que es el estado de shock. Aquí solamente vamos a ver definiciones. En realidad, mucho de lo que van a aprender del estado de shock lo van a aprender estando en los hospitales, lo van a aprender estando en la rotación de cuidados intensivos. Los intensivistas es algo para lo cual se entrenan mucho. Ahorita el estado de shock pues, sigue siendo un evento muy común en las unidades de cuidados intensivos, porque pues ahorita ya hay muchos medicamentos y ya hay muchas terapias de soporte que les permite a las personas que están en estado grave poder vivir más tiempo, poder vivir más horas o incluso días o hasta semanas, ¿verdad? Hemos tenido compañeros, por ahí tuvimos un colega del Seguro Social que sí se aventó 2 semanas en terapia intensiva, precisamente por víctima del coronavirus. Gracias a Dios sí salió avante y ahorita pues ya está en recuperación. Pero les digo, en realidad lo que es el estado de shock es algo muy común visto en los hospitales, visto en las unidades de cuidados intensivos y van a aprender mucho, pero estando ahí adentro, estando en el hospital. Aquí solamente vamos a ver las definiciones, qué es lo que más utilizan los clínicos para denominar estado de shock y un poquito, nada más una empapadita, una embarradita de la fisiopatología que se tiene hasta ahorita conocimiento de uno de los estados de shock que ha generado mucho interés en la investigación porque de todos los patrones del estado de shock es el que más morbimortalidad tiene, es el que más riesgo tiene la persona de que si lo adquiere pueda morir, porque todavía hay muchas cosas que no se conocen bien de él, ¿verdad? Los demás estados de shock, por su misma definición, saben de lo que se trata y saben la causa que es y saben que si viene la muerte, pues es obviamente pues secundario, ¿verdad?
Entonces, es entendible, pero el caso de este shock especial, que es el shock séptico, sí hay muchas cosas que giran alrededor, algunas que siguen siendo todavía algunas teorías que se entienden un poquito de cómo funciona, porque el estado de shock séptico es todo una desestabilización completa, es como si fuera un golpe de estado contra el cuerpo, y todo falla, todo se echa a perder, nadie hace su chamba, todo está volteado al revés, es todo un show de problemas que surgen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una empapadita de eso. Les digo, cuando ya roten en medicina interna, incluso en la parte teórica, en sus textos, ahora sí que haciendo alusión al gran Harrison, que es ahora sí que de los padres de los textos de la medicina interna, pues ahí ahondarán más de este patrón de shock séptico. Entonces, ¿qué define shock? Pues una vía común de muchos acontecimientos que son potencialmente mortales, ¿sí? Por ejemplo, una hemorragia muy grave, fuertes traumatismos como un grave accidente automovilístico, quemaduras extensas, un infarto cardíaco prácticamente fulminante o de esos que alcanzan a llegar al hospital, ¿verdad? Un embolismo pulmonar masivo, ¿verdad? O un estado de sepsis, que es el que vamos a revisar un poquito más a profundidad. La definición de shock, así fisiopatológicamente, hay una hipotensión sistémica. ¿Qué quiere decir esto? La presión que normalmente se tiene en la circulación para poder estar enviando sangre y nutrientes se pierde, disminuye mucho. Entonces, permite esto que haya una disminución del gasto sanguíneo, disminución del volumen de sangre, obviamente disminuye la perfusión tisular. Entonces, es una de las definiciones del estado de shock, sea cual sea la causa, hipotensión sistémica con hipoperfusión tisular. ¿Cómo se clasifica? Les digo, esta es la definición que utilizan mucho los clínicos, que incluso en el hospital les dicen, no, es que tiene un shock cardiógeno, ¿sí? Llegó ayer, llegó con un infarto de toda la pared anterior del corazón, lo alcanzamos a estabilizar con oxígeno, nos cayó 2 veces en paro, salió y lo mandamos a terapia intensiva. Y ahorita, pues obviamente está sedado, está en coma inducido, con ventilador, y pues a expensa de que se pueda recuperar. Entonces, este paciente tiene un shock cardiógeno. Y pues obviamente la definición del shock se lo damos, pues de acuerdo al origen. Shock cardiógeno, pues se da por lo regular a un efecto de falla de bomba, ¿sí? Pues obviamente personas que tienen pues la causa más común, que es un infarto del corazón, arritmias graves o incluso obstrucciones al flujo de salida de la sangre, ¿verdad? Shock hipovolémico, pues obviamente debido a una pérdida de sangre en grandes cantidades y en poco tiempo, personas que sufren quemaduras extensas o una hemorragia masiva, pues ahora sí que en un accidente o en una herida de bala, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Estos pues son pues muy entendibles las causas. El shock séptico, ¿verdad? Pues obviamente a una reacción inmunitaria que se sale de control en respuesta a una infección que está diseminada en el cuerpo. Esa es la que vamos a platicar un poquito más adelante. Shock neurogénico, pues debido a un accidente anestésico, existen algunas personas que son sometidas a procedimientos de anestesia general y simple y sencillamente no despiertan, ¿verdad? Se quedan en un coma y presentan una hipotensión con hipoperfusión tisular. Ese es un shock neurogénico, ¿verdad? Muchas veces, pues los accidentes anestésicos no es que sean provocados por el hombre, son reacciones idiosincrásicas, no se sabe por qué suceden, ¿verdad? Por eso, pues siempre se dice que cuando una persona va a ser sometida, incluso a una anestesia sencillita, un bloqueo epidural, siempre implica un riesgo y siempre va a haber un arroz negro entre toda la bolsa y entre millones que le va a tocar la de malas y puede morir en la anestesia. La sección medular, por ejemplo, las personas que sufren accidentes de tránsito graves y se cortan la médula, ¿sí? Tienen fractura completa de columna, ¿verdad? Se secciona la médula, pues obviamente las señales que llegan del sistema nervioso se pierden, hay pérdida del tono vascular y obviamente pues un estancamiento de la sangre en los vasos y esto origina hipoperfusión. Acuérdense que los vasos sanguíneos se regulan por nervios, ¿verdad? El control de la circulación, pues definitivamente, pues sí viene dado en mucha parte por el corazón, pero también la misma circulación requiere control nervioso, control del sistema nervioso autónomo. Y si este control se pierde por un shock medular, pues obviamente no hay control vascular del tono y los vasos no se abren y no se cierran adecuadamente. Y esto pues conlleva estancamiento de sangre y a su vez a hipoperfusión de tejidos y a estado de shock.
Shock anafiláctico, pues lo van a revisar también muy bien en la parte de inmunopato, igual con la doctora María de la Paz. Pues obviamente una vasodilatación sistémica, incremento de la permeabilidad, una respuesta de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina. Pues el shock anafiláctico, pues obviamente es una alergia, por lo decirlo así, una alergia mortal, ¿verdad? Que en cuestión de minutos puede terminar con la vida de la persona, ¿verdad? Si no se atiende adecuadamente y se le da soporte, ¿verdad? Entonces, el texto ahonda mucho en lo que es el estatus del shock séptico porque muestra muchas alteraciones, muestra cambios en los componentes celulares, cambios en los mediadores y prácticamente toda la economía, refiriéndome al cuerpo humano, se desestabiliza completamente, que les decía, como si fuera un golpe de estado. Todo se vuelve al revés, todo queda desestabilizado, ¿verdad? No hay control de nada. En el caso del shock séptico, ¿verdad? Pues obviamente secundario a una infección, pues obviamente hay una alteración en la circulación, pero también hay una alteración en la sangre, fíjense. O sea, no solo la alteración es vascular, no solo involucra una patología vascular, sino también hemostática. La mortalidad hasta de un 20%, ¿sí? Hasta 1 de cada 5 personas que tiene shock séptico se va a morir en las unidades de cuidados intensivos, a pesar de los múltiples tratamientos que tenemos. La incidencia del shock séptico pues sigue aumentando, ¿verdad? Pues sí, obviamente, pues si tenemos mejores unidades de cuidados intensivos superdotadas de hemodializadores, de ventiladores de última generación, de máquinas de aféresis, imagínense. Hay unidades de cuidados intensivos que tienen máquinas de aféresis para filtrar el plasma. No, pues obviamente, pues va a ir aumentando su incidencia porque a lo mejor la persona que sí va a morir en el piso, en medicina interna o en urgencias, pues le da oportunidad de tener pues una esperanza de poder vivir o morirse en cuidados intensivos, ¿verdad? O sea, también es una moneda al aire, ¿verdad? Ya estar en cuidados intensivos por sí solo, pues es casi estar en el limbo, ¿eh? Ya las posibilidades de supervivencia, pues en realidad se entiende, ¿verdad? Que sí están comprometidas. Ahora bien, pues obviamente tenemos pacientes inmunosuprimidos, el hecho de que haya pacientes con tumores y cáncer que viven más, pues obviamente pues le da un punto extra a que tiendan a enfermarse y caigan en estado de shock. Pacientes con VIH, por ejemplo. Otra cosa también que aumenta la frecuencia del estado de shock, las infecciones intrahospitalarias. Cada vez es otro problema que va en aumento en las clínicas a nivel mundial, las infecciones intrahospitalarias y sobre todo que son multiresistentes, resisten a todas las drogas. Entonces eso hace que se cultiven nuevos bichos y obviamente los pacientes tiendan a enfermarse de una manera más grave y caer en la UCI, ¿verdad? Pues se asocia, les digo, a una alteración hemodinámica y hemostática grave. Por lo regular son producidos por gram positivos, seguidos de gram negativos y los honguitos, ¿verdad? Hay una vasodilatación sistémica con hipoperfusión, ¿sí? Y posteriormente viene una activación, ¿sí? Masiva del estado de coagulación, un estatus de hipercoagulabilidad. Factores involucrados en la patogenia, pues obviamente los mediadores inflamatorios, ¿verdad? Uno de los primeros que fueron descubiertos y que se les ha dado interés, ¿verdad? Son mediadores inflamatorios que se activan por la pared microbiana. Ustedes saben, o a lo mejor, bueno, de hecho todavía no lo revisamos, pero ahí viene mencionado en su texto que todos los microbios cuentan en sus paredes, en sus membranas, con moléculas que activan la inmunidad, que activan la liberación de mediadores, y esos patrones se llaman patrones asociados a microbios. Eso los vamos a revisar precisamente después del capítulo de genética en inmunopatología, cómo se llaman todos esos patrones, son varios, ¿sí? Patrones universales en los cuales nuestras células reconocen a un agente extraño. Bueno, pues se sabe que estos patrones asociados a microbios activan células inflamatorias, activan complemento, activan anafilatoxinas y producen una desestabilización con un estado procoagulante que a su vez propicia más la inflamación y la va haciendo estallar cada vez de manera más exponencial. Otra cosa que ocurre en el estado de shock séptico, pues hay una activación de células endoteliales, ¿verdad? Por los mismos microorganismos. Todo esto propicia trombos,
aumenta la permeabilidad del endotelio, obviamente hay más vasodilatación, se escapan más líquidos al intersticio, ¿verdad? Las mismas citocinas proinflamatorias, ¿sí? Activan, ¿sí? Y propician la producción del factor tisular, ¿verdad? Entonces todo esto reduce el proceso de fibrinolisis y se empiezan a depositar en las etapas del shock séptico, en las primeras etapas, múltiples trombos ricos en fibrina en vasos pequeños. Y pues todo esto agrava más todavía la hipoperfusión. Ya les tocará a ustedes conocer pacientes en estados de shock séptico cuando estén en la UCI. Algunos de ellos sí manifiestan los microtrombos y son visibles incluso en la piel. Empiezan a hacer como hemorragias petequiales y son muy llamativas las lesiones. Luego ya que tengan oportunidad de conocerlo, lo pueden buscar imágenes en internet, ¿verdad? Son muy llamativas las lesiones. Conforme va avanzando el shock séptico, pues va presentando un proceso de coagulación intravascular, ¿sí? Al activarse la coagulación intravascular diseminada, pues obviamente viene una coagulopatía por consumo, se consumen las plaquetas, y al haber un consumo de plaquetas, viene, ahora sí que, la vuelta a la tortilla, de ser un estado procoagulante y se empieza a llenar de trombos por todos lados. Al acabarse las plaquetas, ahora viene la etapa de probables hemorragias, ¿sí? El endotelio pues libera óxido nítrico, ¿sí? Relajante del endotelio, vuelve a incrementarse nuevamente la vasodilatación y con ello la hipoperfusión. Este estado proinflamatorio llega un momento en donde se activan mecanismos inmunosupresores porque el mismo cuerpo se da cuenta que el estado proinflamatorio y procoagulante es muy intenso, es muy fuerte y dice, ¿sabes qué? Tengo que buscar compensación y de ser actividad TH1 celular, la manda a TH2, me refiero a las células T, que son células inmunitarias, actividad TH1 a TH2, propiciando un estatus de inmunosupresión. Y al llegar todo este estatus de inmunosupresión, pues vienen otras alteraciones, ¿verdad? Algunos de los cambios metabólicos que vemos en las personas que tienen shock séptico y es de los que tienen que estar vigilando los internistas, ¿sí? Los intensivistas ahí en la sala, ¿verdad? Pues se empiezan a presentar datos de resistencia a la insulina y empiezan a elevar mucho la glucosa, empiezan a hacer estados de hiperglucemia. La liberación de citocinas, que ya saben ustedes, importantísimas, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, ¿sí? Y hormonas inducidas por el estrés, ¿sí? Junto con la liberación importante de catecolaminas, glucocorticoides por la glándula suprarrenal para poder tolerar el estrés, pues se induce una gluconeogenia. El estatus de hiperglucemia, que se vuelve muy alto en los pacientes que están en terapia, pues trae consecuencias en las células inflamatorias que si de por sí están combatiendo al bicho que está en la sangre, pues altera la función de los neutrófilos, reduce la actividad bactericida, ¿sí? Los vuelve más torpes para poder actuar contra las bacterias, ¿sí? Entonces, todo esto desequilibra completamente la respuesta inflamatoria y hasta las mismas células empiezan a alterar su función, ¿sí? Dejan de hacerlo adecuadamente. La hipotensión sistémica, el edema intersticial por la fuga de líquido de los vasos, ¿verdad? La trombosis de los vasos pequeños, pues obviamente todo esto altera el metabolismo celular, pues genera esa hipoperfusión. Las concentraciones elevadas de citocinas y mediadores secundarios, pues reducen la contractibilidad del miocardio. Es algo a lo que los internistas le tienen mucho miedo estando en cuidados intensivos, porque el corazón de esas personas que están en un estado de shock séptico no late adecuadamente, su contractibilidad se ve perjudicada por todos estos mediadores que incluso tienen un efecto negativo sobre él. Y en dado caso, ¿sí? Si se presenta una falla de bomba o el corazón empieza a tener falla en la perfusión cada vez mayor, puede desencadenarse un estancamiento de sangre, incluso a nivel pulmonar, ¿verdad? Y esto, aunado aumento de la permeabilidad vascular y las lesiones endoteliales, puede presentarse dificultad respiratoria, que también esa es otra cosa que los pacientes que entran en estado de shock terminan intubados en la unidad de cuidados intensivos porque empiezan a hacer una dificultad respiratoria, empiezan a hacer una desaturación que ni con oxígeno suplementario pueden controlar y terminan intubados, ¿verdad? Debido a todo el edema y a todo el escape de líquido del intersticio. ¿Qué se observa a nivel patológico? ¿Sí? Ya en el microscopio,
pues observamos cambios de hipoxia, ¿verdad? Las suprarrenales se ven muy afectadas en el estado de shock, ¿verdad? Muestran una depresión importante de lípidos. El parénquima del riñón, ya cuando se encuentra un estatus grave de shock séptico, podemos ver datos de necrosis tubular aguda. Cuando se presenta la necrosis tubular aguda, obviamente ya después de haber pasado por una degeneración hidrópica, ya cuando hay una necrosis tubular aguda, el paciente está en insuficiencia renal y es cuando muchos de los pacientes que están en terapia necesitan una hemodiálisis de urgencia, ¿verdad? Pero claro, si logran recuperarse, de la enfermedad, logran salir avante, se recuperan de todo este proceso, el riñón puede recuperar su función. Solamente es una falla renal aguda, pero sí muchos de ellos requieren hemodiálisis de urgencia y les tienen que poner un catéter y estarlos hemodializando ahí en la unidad de cuidados intensivos. Pulmón, pueden verse daños, lesiones, lo que se le conoce como daño alveolar difuso, ¿verdad? Por eso muchos de estos pacientes, aunado a la lesión endotelial y al aumento de la permeabilidad y a la falla de bomba del corazón, pues requieren estar con ventilador. Depósitos difusos de microtrombos en cerebro, corazón, pulmones, riñones. La coagulopatía por consumo puede conllevar a la aparición de hemorragias petequiales en las serosas y en la piel, ¿sí? Les digo que en algunas personas que ya están en estado de shock avanzado es posible ver múltiples hemorragias petequiales en los dorsos de las manos, en las piernas, en los pies, puros puntitos de hemorragia y representan ya este punto de una coagulopatía por consumo con hemorragias paradójicas, ¿verdad? Pues el shock llega a una etapa de reversibilidad, ¿sí? En donde puede recuperarse o incluso, como ocurre muchas veces, llegar a una fase irreversible en donde ya se presenta una falla orgánica múltiple, ya una falla de bomba, ya los pacientes que ya muestran una falla de bomba que requieren forzosamente medicamentos para que el corazón siga latiendo, inotrópicos, que están con ventilador y tienen insuficiencia renal, híjole, ya son pacientes que están casi a nada de llegar a la muerte, porque ya es un estatus muy, muy grave. Pues obviamente las manifestaciones clínicas pues dependen del daño precipitante, pues en el shock hipovolémico, ¿sí? Y cardiógeno, pues obviamente los pacientes muestran datos de hipotensión, pulso débil, rápido, taquipnea, piel fría, húmeda y cianótica, ¿verdad? Las personas shock séptico, por lo regular, la piel suele estar caliente, muy enrojecida por una gran vasodilatación periférica, aunque, y en un principio también muestra, pues obviamente, los datos sistémicos de una infección con mucha fiebre, ¿verdad? Pero ya después, cuando el shock séptico se vuelve más grave o ya están en las unidades de cuidados intensivos, algunos de ellos incluso ya no muestran ni siquiera fiebre, al contrario, pueden mostrar hipotermia. Aquí viene otra bronca, los individuos que sobreviven a las complicaciones de un estado de shock, pues pueden entrar a una segunda fase, ¿sí? En donde tienen que recuperar el funcionamiento de algunos órganos, ¿verdad? Que sí, de por sí, en estar en un estatus grave, pues se comprometen, como el riñón, e incluso algunos pacientes pueden quedar con estatus de insuficiencia renal, ¿verdad? Y recuperar el funcionamiento renal, que es un poquito tardado, pero sí lo pueden lograr, ¿verdad? Pues en estos casos pues muestran una reducción de la diuresis, alteraciones graves del equilibrio hidroelectrolítico y todavía en piso, en medicina interna, si el paciente se recupera de las complicaciones del shock y ya regresa a piso, a algunas ocasiones todavía tiene que seguir con algunas sesiones de hemodiálisis para poder poco a poco recuperar el funcionamiento renal, ¿verdad? Pues obviamente el pronóstico depende mucho de la causa del shock, definitivamente. Pues es una persona que sufrió una herida de bala en el abdomen y le dio por ahí un llegue a la hepática y apenas alcanzó a llegar al hospital y perdió un montón de sangre para llegar y lo metieron así de urgencia y de hecho cuando lo metieron ya estaba hipotensando, pues ahora sí que depende mucho las medidas que se le brinden y que pues de inmediato se le pasen líquidos, se le pase plasma y pueda recuperarse, ¿verdad? Pues obviamente depende mucho la causa, si es un infarto grave de toda la pared anterior del ventrículo izquierdo y de todo el tabique interventricular, y luego aparte es un paciente que trae arritmias, y luego pues un paciente que es diabético, hipertenso, pues sí, dependen de muchas causas el fondo que acompañe a este estado de shock, ¿verdad? Fíjense bien, más del 90% de los pacientes jóvenes y sanos
con shock hipovolémico sobreviven si se tratan bien. Entonces hay posibilidades. Pero el shock séptico o el shock cardiógeno, pero un shock cardiógeno asociado a un infarto extenso, tiene que ser un infarto extenso, la mortalidad es muy elevada, incluso con todos los tratamientos que se tengan en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Eso es lo malo del estado de shock. Les digo, ya van a tener oportunidad de conocerlo en la unidad de cuidados intensivos. Es un área del hospital que es un poquito estresante, porque pues prácticamente el intensivista sabe que los pacientes que tiene ahí a su cargo, pues son pacientes que tarde que temprano, en un instante, pueden caer en paro, o en un instante pueden tener una arritmia mortal, o en cuestión de minutos y horas pueden hacer una insuficiencia renal. Les tiene que estar tomando laboratorios casi cada hora, estarles tomando la glucosa. No, en serio, los pacientes que están en cuidados intensivos están picoteados, pero como no tienen una idea. Los dedos de las manos picoteados por tantos dextrose sticks que les toman para estar checándoles la glucosa, estarles pasando insulina para controlar estados de hiperglucemia, otra cosa, líquidos. Los líquidos se los tienen que pasar con mucho cuidado. No les pueden aventar un suero nomás así. Imagínense si el corazón está fallando, hay una falla de bomba y nomás avientanle un suero, pues lo ahorcan al pobre paciente, lo saturan de líquido y el corazón, pues, si de por sí, pues hace una falla. Le están manejando medicamentos muy fuertes, ¿sí? Medicamentos inotrópicos, que son medicamentos para controlar el ritmo del corazón, son medicamentos de muy poco margen de seguridad, no te puedes pasar de dosis, tienes que estarle tomando electrocardiogramas a cada rato, radiografías de tórax, no, es todo un show. Estado de shock es en realidad algo muy complejo. Esta es una pequeña empapadita, una pequeña embarradita. Ya cuando tengan oportunidad de estar en medicina interna, van a aprender mucho. Y si están ahí, y les va a tocar, porque sí les va a tocar, ya esperemos que esto se resuelva, esto de la pandemia, y en su momento ya ustedes roten. Traten de sacarle jugo y aprendan mucho de los intensivistas. Es gente que sabe mucho, a pesar de que están en una parte de mucho estrés y todo, se aprende mucho estando ahí, ¿verdad? Bueno, a ver, pues quería aventar los demás, pero pues ya no me dio para más. El último minuto se nos está yendo, entonces aquí terminamos. La siguiente semana, a ver, creo que es la última. La última. La siguiente semana programamos, así que jefes de grupo, por favor, en el día de hoy, si hubiera manera de que me fueran pasando los huecos en la mañana a partir del martes, miércoles y jueves, para ir agendando otras clasecitas y ya empezar la patología de las enfermedades genéticas. Está bien, doctor. Nosotros le avisamos. Órale, por favor. Y los compañeros de las clases, por favor, que no se les vaya a ir el tiempo, váyanlas preparando con tiempo. Y sale, vale. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias. Doctor. Sí, gracias, gracias, doctor. Dijo ayer, antier, dijo que en una parte del capítulo 5, ¿no? Que la primera parte era como introducción, pero a partir de qué parte ya digamos que empiezan las patologías. Aquí lo tengo, denme un segundito. Ay, no lo tengo aquí el libro, pero espérame. A ver, si me da un minuto se lo resuelvo, espérame. O se lo mando por WhatsApp, mejor, para ya cerrar la plática y se puedan meter. Se lo mando ahorita por WhatsApp, a partir de qué página empiezan las patologías. Deme nomás 5 minutos y se lo mando al WhatsApp del grupo. Sí, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Quién fue el que preguntó, el jefe de grupo, o preguntó uno de los compañeros? No, fui yo uno de los compañeros. Ah, bueno, se lo voy a pasar al jefe de grupo y ahorita el jefe de grupo se los pasa a ustedes. Ok, gracias. Gracias. Dale, pues, doctor, gracias, cuídese. Gracias, igual. Gracias. Que tenga bonito día, doctor. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, bye, saludos.